Nancy, muchísimas gracias por esta invitación, bueno, más personalísima. Nos encontramos aquí muy a gusto. Primeramente, damos un saludo institucional a los amigos que nos acompañan desde Venezuela, del Colegio de Ingenieros de Venezuela, este convenimiento que tenemos con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a la familia que nos acompaña, mi esposa que está aquí acompañándome en esta gira Big Tour, al equipo de Ataline que nos ha hecho posible llevar adelante esta iniciativa del libro, ¿no? A todos los que trabajaron de una manera en nuestro equipo allá en Venezuela. Estamos aquí entonces en una gira por 3 países, empezando por acá en España, en una vertiginosa conectividad. Ya tenemos 30 entrevistas y estamos buscando acortar el camino con las experiencias de España para que Venezuela pueda incursionar. España tiene ya más de 12 años en esto. Y decía con todas las entrevistas que hemos tenido en distintas facetas de lo que es la aplicación de BIM, que no queremos esperar 12 años para llegar a donde España pues ha llegado con BIM, ya que BIM no es una opción. BIM ya es la opción única, no es una opción entre varias, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y bueno, el tema ya, como están viendo, que ya BIM conduce a unos temas muy sofisticados con las consecuencias que trae Y me voy a dedicar pues a la presentación de este libro. Hablaremos de muchas cosas fundamentales, me voy a acelerar en algunas y después les voy a dejar un vínculo donde pueden bajar, pues como decía Ignacio, un resumen ejecutivo del libro, ¿no? Este libro nació hace 15 años, el tema de la gerencia de la construcción. Y desde el año 2013 tenemos una investigación cuyo resultado es este que vamos a ver ahora. Y además del libro donde Ignacio pues, nos ha orientado, nos ha ayudado mucho, la influencia de Ignacio en la promoción del BIM en Venezuela ha sido bastante significativa. Tanto es así que el Colegio de Ingenieros de Venezuela le ha enviado una condecoración que la vamos a entregar después al final por su gran trabajo, colaboración desinteresado y apoyo pues, a toda esta iniciativa. Y dentro de los planes de certificación que toca el colegio también le ha otorgado a Ignacio un BIM Management con la formación que se genera con el Colegio de Ingenieros de Venezuela y bueno, además de transmitirte pues el saludo institucional de las autoridades del Colegio de Ingenieros de Venezuela, su presidente de Betancourt, que debe estar conectado, al cual lo saludamos. Entonces bueno, este libro de gerencia de la construcción se le añade desde 2013 que tiene esta investigación, además del libro que estamos trabajando con Ignacio para publicar Dios mediante el próximo año, que es exclusivamente ya de planificación de obras con BIM. Este tiene un pequeño capítulo de 120 páginas dedicadas al tema de BIM, ¿no? Entonces, esta edición que sale hoy para publicación tiene 24 capítulos. Simplemente me voy a parar en lo más importante, evidentemente, porque son más de 700 páginas. Este libro fue prologado por el arquitecto Ignacio Pérez Arnal, con su gran experiencia, director del REWIL y del BIM Summit acá en Europa. Tiene una gran experiencia. He constatado que tiene una gran penetración en todos los sectores de BIM acá en España. Y el ingeniero Bernardo García me hizo el honor también de hacer una presentación del libro, y así como la ingeniero Isandra Villega, PhD en ingeniería. Bueno, esta es una introducción donde destaco algunos puntos, y entramos con varios capítulos que me voy a parar al principio en cada uno de ellos para que ustedes vean la magnitud del libro. Es una historia de la gerencia, hablamos de la historia de la gerencia, de dónde viene ese término, paso muy rápido, muy breve, las definiciones de gerencia, cuáles son sus definiciones, y hacia dónde... cuáles son las filosofías gerenciales que hay en el mundo, que me llevó a un paseo por todas esas, donde resumo y me quedo con lo que me gusta a mí, que es Kaizen, ¿no? Yo soy un gerente, me ha gustado Kaizen, que es el mejoramiento incremental continuo. A lo largo del mundo, pues ha habido varias revoluciones en este tema, donde está la reingeniería, etcétera. Está la planeación prospectiva. Cada quien aplica su principio gerencial. A mí me gusta el Kaizen, ¿no? Que Kaizen está asociado, por cierto, a muchos de los principios que están asociados con BIM, que es el Lean y la construcción. Hay temas de benchmarking, etcétera. El Lean Manufacturing, que proviene, por supuesto, su aplicación a el BIM. Entonces ahí analizamos en este capítulo todas las pilares de esas filosofías gerenciales, las filosofías japonesas de gerencia, y hacemos una pequeña presentación, esto que lo voy a dejar a lo último, que es el tema ya de gerencia aplicado a BIM, ¿no? Que es el ciclo de vida, que este es un trabajo especial que presentamos en el BIM Summit el año pasado. Entonces, el siguiente capítulo habla de gerencia de construcción, habla de las definiciones básicas de construcción, todo el tema de
las generalidades, los proyectos enfocando la obra como un proyecto, ¿no? Que es una de las cosas básicas y elementales que deriva de lo que es el concepto de gerencia de la construcción. Es aplicar, no administrar obras, sino gerenciar obras con principios gerenciales. Y cuando vamos a decir qué principios vamos a aplicar, pues eso nos pregunta qué estándares vamos a aplicar. Y ahí lo hemos asociado en este libro, que lo vamos a ver rápidamente en los demás capítulos, con el PMI, el Project Management Institute, el PMBOK, el 6.7 y el PMBOK Construction Extension, que de ahí hemos extraído algunos capítulos, algunas cosas interesantes para poder gerenciar o aplicar el principio de gerencia de construcción, porque en mi opinión, pues, sin gerencia, principios claros de gerencia, es muy difícil pues, gerenciar un proyecto con BIM, ¿no? Entonces aquí hablamos también del GIN, hablamos de términos de agilidad, discusiones que hemos tenido en Venezuela mucho con Bernardo y con todos los expertos en el área de agilidad y de gerencia de proyectos, de que, bueno, hay principios de agilidad que se pueden aplicar en la construcción, otros que no se pueden aplicar, donde la gerencia de la construcción aplica prácticamente cosas lineales, otras hacia los procesos. Y seguimos entonces paseándonos por este libro, que es voy a todo lo que es el tema de contratación, definición de gerencia. Otro tema, el capítulo 3, la gerencia, la organización de la empresa. La paso muy rápido, que esos son temas de que, bueno, cualquier gerente debe conocer cómo organiza la empresa. El otro capítulo está dirigido a la administración de la empresa y el control presupuestario. Son cosas, evidentemente, principios universales. Sigo y paso al siguiente capítulo. Como les decía, vamos a hacer un paseo rápido por los capítulos. El flujo de caja, estamos en el capítulo ya de flujo de caja. Aquí, aquí. Listo. Okay. Aquí hablamos entonces de este capítulo que hablamos ya en los procesos de la dirección de proyectos. Y estos procesos los asociamos, pues, evidentemente, y esto forma parte de la enseñanza que damos nosotros en los diplomados, que tenemos el plan de enseñanza con los 4 diplomados, que esta es la formación básica, que por cierto, el ingeniero Bernardo es uno de los profesores de estos procesos, fundamentalmente asociado al PMBOK 6. Y también hablaré un poco más del PMBOK 7 más adelante, ¿no? Estos procesos ya lo conocen los que manejan el tema del PMI, del Construction Extension. Después hablamos de un tema fundamental, que es la formulación y evaluación de proyectos, que por ahí, por cierto, nos empezamos con el ciclo de vida en BIM. Hay unos principios fundamentales del proyecto. Hablamos de gerencia de proyectos. Aquí este es el capítulo duro vamos a decir, el tema de gestión de proyectos, donde me ha asesorado con la amiga María Carmen Temprano, hemos traído con Bernardo, hemos trabajado estos capítulos, que tiene que ver con los principios que tenemos que definir cuál vamos a aplicar. En este caso, lo hemos asociado a procesos en el PMI, ¿no? Como miembro del PMI, pues consideramos que es uno de los principios, así como en Inglaterra está el PMBOK, el Prince2 y otros principios que se aplican a nivel mundial. En la guía está de la 6ª edición, evidentemente la 7ª edición también se investigó y ella misma contempla de que los procesos actualmente, los que se han asociado a la construcción, están vinculados a los procesos que se establecen en la PMBOK número 6. Después por ahí está, aquí tenemos los nuevos lineamientos del proyecto, de la que publicó el PMBOK 7, que ahí tiene como referencia y especifica claramente que para la construcción se siguen aplicando estos principios del PMBOK 6. Y aclaro, evidentemente, que dentro del estudio profundo que hemos hecho acá, hay ciertos aspectos de la guía donde la nueva que se pueden aplicar para procesos dentro de la agilización de los que se pueda hacer aplicable a la construcción, ¿no? Aquí hacemos un resumen de eso, es el PMBOK 7, hablamos de negociación de contratos de obra, y aquí tenemos varios tipos de contratos, bueno, que discutir contratos, pasamos todos los contratos y a los que tienen que ver con los contratos asociados al BIM, ¿no? La IPD, recordando a los amigos de América y que muchos países no tienen legislación para aplicar los contratos IPD, hay que hacer una adaptación, se está hablando mucho de este tipo de contratos, ¿no? Aquí están los métodos de contrataciones, los métodos de negociación de contratos, y pasamos, y me disculpa que lo pase muy rápido porque bueno, tenemos que en 20 minutos presentar esto. Después hablamos de los contratos según el tipo de gerencia que se vaya a aplicar, ¿no? Ya explicando el tipo de gerencia de construcción, los contratos tradicionales, los contratos, los partes de honorarios profesionales cuando se está haciendo gerencia como consultora. Y bueno, pasamos rápidamente a esto, al ciclo de vida del proyecto y ciclo de vida del producto, que es una de las cosas importantes que me ha llevado a investigar esto para poder poner en dimensión el último capítulo de BIM que vamos a hablar, que es
no es que sea para mí el más importante, sino que está añadido donde esto engrana con el tema del BIM, ¿no? ¿Cómo es ese para entender lo que es BIM? Voy a pasar estas páginas simplemente de una manera muy rápida, porque aquí esto es lo que vamos a explicar luego al final, que son las coronas del ciclo de vida. La gerencia del cronograma, evidentemente, que es importantísimo. Aquí estamos hablando de planificación clásica. Para BIM, pues hay que entender, independientemente de eso, caemos a la planificación de obra, cómo son los procesos de planificación, que hay que ponerlos en blanco y negro. Son clásicos, procesos clásicos, donde por supuesto entran las Planner System, los Lean Construction, que tuvimos hoy, por cierto, el honor de visitar una obra con Juan Felipe, con Pons, con el arquitecto Pons, que está aplicando estas cosas y nos enseñaba cómo se engranan estos tipos de planificación clásica con los métodos de la Planner System, ¿no? Todos estos métodos clásicos paso acá. La gerencia de costos, por cierto, aquí en España se habla de costes, es la palabra que se aplica acá. Allá en Latinoamérica hablamos de costos. Paso está la gerencia de costos. Después tenemos la gerencia, el control de... Vamos por el capítulo 15, gerencia y el control de obra, ¿no? Ya un tema un poco más orientado al método organado, etcétera, que es un método, por cierto, ANSI-americano, asociado al PMI también, una publicación del PMI, cómo se controla la obra, cómo se gestiona la obra a través de estos indicadores de gestión, que tienen que estar asociados a programas, evidentemente, software. Y tenemos pues aquí unos ejemplos de cómo son el método organado. Estamos hablando del capítulo 15, nos faltan 9 capítulos. Gerencia de adquisición de los proyectos, la procura, bueno, eso tiene bastantes cambios, por cierto, asociados a BIM. La gerencia de calidad del proyecto, porque considero que independientemente de los métodos que se apliquen en una construcción o las evoluciones, la finalidad principal de cualquier construcción es la calidad. Construcción sin calidad pues no tiene ningún sentido por más métodos que se apliquen o por más evoluciones que haya en la metodología, ¿no? Aquí hablamos ahora del talento humano, el recurso humano, que es uno de los aspectos fundamentales para tener éxito. Capítulo 18, lo paso también muy rápido. El capítulo 19, que es largo el capítulo de talento humano, ¿no? Ya tenemos hablamos de responsabilidades derivadas de la ejecución de obras y proyectos de construcción. Esta es una cosa importante donde nuestro colegio de ingenieros, allá en Venezuela, para los que son de España, existe un solo gremio, ¿no? Un solo gremio que agrupa ingeniero arquitecto, y tiene una función pues un poco más de control también de la profesión, y es mucho más sencillo pues establecer estas cosas en España, que hay múltiples gremios, ¿no? Aquí hablamos también de la parte legal. Por supuesto, cada país tendrá que analizar sus aspectos legales, tanto en el ejercicio profesional como en el mundo de aplicación de BIM, desde la pirámide de Maslow, etcétera. Esto fue con asesoría de abogados que nos orientaron en este tema. Ya estamos entrando en el capítulo 21, nos falta poco, que es la gerencia de obras privadas, cómo se aplica ese tema, pues orientado, tiene unos aspectos internacionales de ordenamiento urbanístico, etcétera, de lo que debe conocer un ingeniero, un arquitecto, un aparejador aquí en cada país de origen, ¿no? Vamos entonces a entrar en el efecto inflacionario, que creo que un gerente que no conozca de inflación, sobre todo en los países donde hay inflación, por lo menos en Venezuela tiene una alta inflación, Argentina tiene inflación, es importante porque se puede perder el beneficio en esto si no se considera adecuadamente. Hicimos un estudio aquí, fórmulas polinómicas, etcétera, de cómo se considera eso en el software, que tenemos un software para nuestro software Dataline, que es el software Mapper, que funciona con este tipo de estimación de costos, de costes. Y entramos en este capítulo que yo digo al principio, que el que no lo quiera leer no lo lea, pero para mí es más importante, o uno de los más importantes de este libro, que es el cerebro del gerente, la personalidad y la neurociencia aplicada a la gerencia. En este mundo que cree que viendo cosas viendo solamente, y yo hago una reflexión que lo hacíamos con los docentes. Hemos tenido reuniones acá, dentro de las 30 reuniones que hemos hecho acá, orientadas con Ignacio, y con múltiples actores acá, debido a lo maravilloso y el avance que tienen en España. La Universidad Politécnica de Madrid, y también nos hemos reunido con la universidad acá, la UCI, creo que se llama, UIC de Cataluña. Hay cosas que no se pueden hacer por online, definitivamente, ¿no? Muchas cosas se podrán hacer, pero el tema está en que el cerebro, el desarrollo de la personalidad de un profesional se desarrolla con unos procesos desatados a través del cerebro, ¿no? O sea, cómo una persona se convierte en arquitecto o ingeniero es un proceso que tiene que ver mucho con la presencialidad, con una serie de aspectos que hay que
contemplar que no solamente viendo, ¿no? Tiene que haber contacto, tiene que haber lectura y tiene que haber una serie de cosas que habrá debates pues en el futuro, la personalidad del gerente, etcétera, analizar todo lo que es la inteligencia emocional, todo lo que son el cerebro triuno, la parte del límbico, cómo llegan los conocimientos, de qué capa del cerebro se almacena el conocimiento temporal y el conocimiento permanente. Entonces, eso hay que analizarlo en vías de entender que hay una diferencia entre informar y aprender, ¿no? O sea, de recibir información y de desarrollar conocimiento. Son cosas fundamentalmente distintas, ¿no? Por eso aquí hablo de las conexiones neuronales, cómo es ese tema neuronal, el atletismo neuronal, etcétera, porque en obra, pues evidentemente conocer la diferencia entre los ingenieros, por ejemplo, tienen desarrollado, hoy en la universidad, con todas estas cosas, desarrollan mucho la parte izquierda del cerebro, ¿no? Y los arquitectos de la parte, en Venezuela, la parte de arte, la parte derecha del cerebro, por ejemplo, y entramos, bueno, en una serie de ejercicios para, incluso la risoterapia, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta que algunos lo ven como cosas esotéricas, pero son importantes para considerarlos dentro de la gerencia, ¿no? El cerebro del gerente, me parece muy importante estudiar este capítulo. Y entramos en el capítulo, cómo la gente aprende, por ejemplo, este capítulo se enfoca eso, lo que es la motivación. Aquí hicimos un desarrollo propio de lo que es el decálogo de la motivación y cómo los gerentes deben utilizar esos decálogos para poder tener a su personal motivado, habida cuenta que estamos trabajando con profesionales y técnicos, ¿no? La motivación a nivel de trabajadores y obreros es distinta, ¿no? La motivación es más económica, más salarial, y aquí entramos pues un tema de los factores que motivan el cambio conductual. Y aquí entramos, bueno, en este capítulo, que es entender este tema de BIM, y donde nuestro trabajo fundamental aquí en Cataluña, que hemos venido también en Madrid, es acortar esa distancia de los 12 años entendiendo este tema. Este es un trabajo que lo hemos desarrollado desde hace unos aproximadamente 9 años. Vamos a desarrollar un libro para el año que viene, complemento de esto. Y rápidamente, no me voy a detener en esto porque esto sí es un tiempo que analizamos la importancia para la gerencia de la construcción de asociarse con BIM, la transformación digital. Muy bien, ok. La transformación digital. Del tema hablamos de una introducción acá de las tecnologías asociadas a BIM, como son el blockchain, la inteligencia artificial. Hablamos de los objetivos. Hablamos de por qué BIM. Una de las razones por las cuales la gente pregunta, ¿por qué tenemos que implementar BIM? ¿Por qué tenemos que usar BIM? Bueno, porque hay unos objetivos de desarrollo sostenible que dicen que para el año 2030, 2040, por allí la población mundial llegará a 10.000 millones de habitantes y con los métodos actuales que tenemos no habrá recursos, no habrá cómo satisfacer esa demanda y tenemos que ir hacia la industrialización de la construcción. Fíjese que acá en España ya de BIM muchos organismos ya están hablando de la fase final de BIM, que es la industrialización de la construcción y el facility management o la gestión del mantenimiento o la eficiencia de la aplicación de BIM. Y si no aplicamos BIM, pues es difícil que lleguemos a eso. Por eso decía al principio que ya veo aquí con mis propios ojos y les decía a los amigos que estamos conectándonos, les decía, mira, ayúdenos a decir esto, porque nosotros lo decimos en Venezuela y no nos lo creen, posiblemente porque nadie es profeta en su tierra. Preferimos que ustedes nos ayuden a difundir ese mensaje. Hablaba hoy con el director de Facility Management de la Universidad de Cataluña, decía, bueno, mira, nosotros ya no hablamos de BIM, sino de Facility Management, entonces suponemos que eso ya es materia dada. Bueno, entramos aquí con estos objetivos, que es fundamentalmente la orientación después hablamos lo que es BIM, las dimensiones de BIM, que para cada uno será evidente. Incluso con Ignacio estamos coincidiendo con la necesidad de que haya 3 dimensiones adicionales, la octava, la novena y la décima, asociadas a la construcción. Ventaja y desafío de usar BIM está en esto, en uno de los temas de la industrialización. Sin BIM no puede haber industrialización. Podrá haber construcción prefabricada, pero industrialización no, muy difícil que pueda haber. También hablamos de los modelos, los usos BIM. Dentro de esto, aprovechando la experiencia de contacto con el profesor John Messner de la Universidad de Pensilvania, que nos dio su asesoría en este tema del que vamos a mostrar a continuación. Bueno, aquí hablamos de este tema de los usos BIM, que es el modelo de la Universidad de Pensilvania, donde sale, no quiere decir que sea una Biblia, pero es un orientador a nivel mundial en el tema de lo que genera los usos BIM, ¿no? Aquí hablamos de los tipos de contratos, porque es importante definir que BIM proviene del mundo anglosajón y el mundo latino tiene otro tipo de ambiente legal y por eso lo mencionamos acá. También mencionamos algunos obstáculos que hay en BIM, ¿no? Unas reacciones, etcétera, que hay que vencer. Los costos asociados a la implementación BIM. BIM no es barato al principio, depende pero una cosa de barato es relativo, porque depende de los usos que se le vaya a dar a eso al final, ¿no? Entonces hablamos de
de las inversiones, de los operadores inmobiliarios, hablamos de las normas y estándares para aplicar BIM, que es importante. BIM sin estándares es mejor no aplicarlo, ¿no? Porque ya en el mundo hay definido unos estándares internacionales que Venezuela directamente lo que puede hacer es asociarse a eso, a aplicar eso, como son las normas ISO. Hay una serie de normas que aquí hablamos, las explicamos aquí cuáles son las principales normas, cosa que venimos hablando del año 2019, que presentamos incluso un diccionario BIM en el Rebuild Madrid, donde está un resumen de todas esas normas, que ya eso se sabe cuáles son las normas. O sea, nosotros en Venezuela no tenemos que inventar el agua tibia, como decimos algunos, porque ya eso está normalizado, estandarizado, estudiado por expertos a nivel mundial. Y tenemos toda esa serie de normas y especificaciones internacionales de las normas ISO, que no es nada más la ISO 19650, hay una serie de normas que tenemos que adoptar. O sea, si en Venezuela nos ponemos a hacer normas, vamos a pasar unos 20 años haciendo normas para después aplicar BIM, ¿no? Habida cuenta que ya estas normas están hechas, ¿no? Entonces, bueno, apliquemos esas normas, estudiemos las normas. Nosotros con el trabajo que hicimos para el BIM Summit estudiamos las normas ISO directamente aplicables al tema de BIM, donde está la gestión ambiental, la gestión de la innovación, la gestión de la información, y caemos evidentemente en la norma ISO 19650 que se refiere al manejo de la información que se genera en BIM, ¿no? Hablamos de los estándares incluso del Reino Unido, que es uno de los países que ha generado mucha información, y entender que BIM viene de Estados Unidos, del Virtual Design Construction. Y ahí empezamos a hablar de sistemas de clasificación también, importante. Hablaba hoy con el presidente del ITEC, que tienen acá un sistema de clasificación propio, de Google Class, que es interesante adoptarlo también porque está en español y es un sistema que puede, en Estados Unidos tenemos la STM, Masterforma, estos son ecosistemas que rodean la aplicación de BIM, y entramos en el core de BIM para Venezuela o para cualquier país que empiece a aplicar BIM, ¿no? Que es el plan de ejecución BIM. Por eso pusimos en Venezuela un plan de ejecución BIM, y eso es lo fundamental. Sin BEP no hay BIM, que lo hemos dicho, y aquí en España todos los que aplican BIM tienen un BEP, todos los países del mundo que aplican BIM tienen un BEP. Entonces el BEP como elemento básico del BIM, hicimos un análisis de esto en el libro, se plantea, es un estudio que lo publicaremos el año que viene, cómo se enlaza ese BEP, cómo evoluciona él con los temas de la construcción, lo que es el tema del CDE, la norma ISO 19650, analicemos una serie de los software que se aplican a BIM, algunos aspectos de cómo se implementa el Lean Construction con BIM, ese cruce que queremos hacer, y pedíamos asistencia con Felipe Pong y lo que aplican acá el BIM, todo este tema de las benefits. Y también hablamos de lo que es agregar valor, ¿no? Agregar valor, alguna reflexión aquí que realmente qué es eso, agregar valor en una obra, ya que eso está de moda ahorita, agregar valor, ¿no? Y eso es importante especificar en la ingeniería de la construcción qué es lo que es el valor, ¿no? Bueno, esa es una reflexión que hacemos, que ya estamos terminando. Los roles BIM, esto lo hemos tomado prácticamente de lo que se ha desarrollado acá en España, esos roles BIM, que por cierto hay que aclarar mucho estos roles en el tema, porque está enfocado mucho al manejo de la información, ¿no? Los paso muy rápido. Y caemos pues en este trabajo que se hizo para el BIM Summit, que creo que es el principal aporte que hacemos desde Venezuela, desde nuestro país. También trabajó en un desarrollo paralelo a la parte de la contratación, el arquitecto Vivian, que presentó también su trabajo en el European BIM Summit en el 2021, ¿no? Y aquí hablamos de esto, de este contexto que tal vez no lo necesiten muchos que ya conocen BIM, pero los que no conocemos, que estamos todavía en ese proceso de entender lo que es BIM, hemos dividido esto, hemos analizado 70 BEPs a nivel mundial, desde los de España, por supuesto que están en español, hasta Inglaterra. Hemos pasado por varios países, Australia, etcétera, y consideramos que, por ejemplo, el de Hong Kong es muy valioso porque considera las 4 fases de la construcción. Y esto vincula para evitar que BIM se asocie normalmente a un tema de formulación de proyectos, diseño, y entendamos que BIM, no voy a explicar, por supuesto, todo esto está luego documentado, ¿no? Esto parte de la corona interna de análisis del ciclo de vida de la construcción, donde tenemos varios aspectos aquí, estos que es el ciclo de vida, analizando la complejidad que significa las obras y la diferencia. Por eso es que el PMI establece en su Construction Extension de que la construcción tiene unos principios fundamentales que los diferencia de los demás tipos de proyectos, y fundamentalmente los proyectos de software, que se caracteriza en palabras rápidas en el tema de la variabilidad de los requisitos, el tema para poder aplicar métodos ágiles, etcétera, que van cambiando los requisitos. En la construcción los requisitos están bien definidos al principio, normalmente, ¿no? Entonces, hablamos acá de que los ciclos de vida, tenemos que hablar del ciclo de vida del activo, el ciclo de vida de la planificación, que subyace dentro de lo que es BIM, el ciclo de vida de la gestión del proyecto, el ciclo de vida de la construcción,
y el ciclo de vida de todo unido, que es el producto BIN, ¿no? Fundamentalmente la diferencia ahora, si alguien, los que, bueno, aquí sería, pero los que no conocemos mucho este tema, que tratamos mediante estas publicaciones y la investigación y la humildad de investigar, es disminuir nuestra ignorancia. Es el tema de que ya los ingenieros o arquitectos no entregan una obra como tal, entregan es un activo. Entonces, al entregar un activo, que se genera una serie de información, una serie de documentación, se genera un activo digital y un activo físico, que eso va a ser y va a tener un uso a posteriori. Y aquí entra este ciclo que tiene una corona central, donde hemos puesto, pues, por supuesto, el manejo de los usos de BIM, el manejo de la planificación, el manejo de la gestión del proyecto y la maneja de gestión de la construcción. Cada uno de estos segmentos está explicado, no nos vamos a parar en esto por el tiempo, por supuesto, está explicado, y pensamos que, no voy a decir que no se haya hecho antes, pero hemos tratado de mejorar todo lo que se ha hecho a nivel internacional, lo que hemos sobre todo para países donde no tienen esa experticia, ¿no? Pero ahí eso lo hemos vinculado con las propuestas que se está haciendo a través de Colegios de Ingenieros de Venezuela a nivel mundial, que ya están a nivel de la UPADI, que es la Unión Panamericana de Ingenieros, y esto es fundamental, que es la estandarización del BEP a nivel de América, y ahora por eso que tenemos esta gira coordinada con el Colegio de Ingenieros de Venezuela en Italia, España y Portugal, para unificar a nivel de Iberoamérica, no solamente de América, los requisitos BEP, certificaciones profesionales y leyes para implementar BIM, adoptarla y contratar. Y estos procesos son fundamentales para soportar eso, ¿no? Y con esto lo que queremos es aprovechar las experiencias que ya existen, ¿verdad? Para cortar ese tema. Y esto es lo último, ya estoy terminando, lo que contempla el proyecto, perdón, el libro, y hablamos de los distintos aspectos tecnológicos que asocian con BIM, el tema del flujo de trabajo, cómo es el modelo, por vía de generar el modelo originalmente, por vía de escaneo digital, todas esas técnicas que están asociadas pues a lo que es las consecuencias de BIM, como el gemelo digital y el BIM, ¿no? Entendiendo lo que es un gemelo digital, que es una réplica de la realidad pero sensorizada, o un gemelo o simplemente una representación digital. Entonces, aquí tratamos las ventajas del gemelo digital. Yo diría que este capítulo, Ignacio, es el resumen del libro que estamos haciendo. Este capítulo 24 resume, pues, aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con la parte de aplicación de inteligencia artificial en las obras, y finalmente hablamos de la industrialización de la construcción. Es decir, una fotografía de lo que estamos planteando para el futuro libro, que es la industrialización de la construcción, que es uno de los aspectos importantes que persigue BIM, ¿no? El ciclo de vida de todos esos componentes, el análisis de todos esos componentes de los objetos BIM, donde los industriales tienen que meterse en este proceso, y en Venezuela tienen que ir corriendo si quieren meterse dentro de y ser competitivos a nivel internacional. Por supuesto, también el metaverso ha cambiado muchas cosas en el BIM, porque también es un nuevo uso BIM, ¿no? Una réplica de la realidad o un metaverso inventado también. Y con esto termino, ¿no? Algunos componentes asociados al metaverso, implementando en un país. Estas son recomendaciones producto de este contacto, de esta gran colaboración que ha prestado Ignacio para Venezuela, el BIM Summit y BIM Academy, donde resumimos en este último cómo vemos las experiencias de lo que nos ha tocado para implementar el BIM en un país, las propuestas técnicas y legislativas, que es una fase primero de difusión y una fase ya de contratación, ¿no? Y además del BEP, y bueno, eso es lo que resumimos aquí, que son los aspectos de implementación. Y un comentario final que se hace en el libro, pues, hacia dónde vamos con esta publicación. Y bueno, con esto termino la bibliografía muy extensa, agradeciéndole a todos y colocándome mi gorra de Venezuela para recordarle a los que nos ven acá que donde vamos tenemos el corazón puesto en nuestro país, y es lo que estamos tratando de hacer, rescatando el valor profesional y no la generalización de cuando se asocia a Venezuela. En Venezuela hay mucho talento, y es lo que estamos rescatando con BIM, con la inauguración de una sala BIM en nuestro país, y agradeciéndole fundamentalmente a España y a todos los amigos actores que están empeñados en ayudarnos a transitar ese camino hacia el BIM de una manera mucho más eficiente y rápida. Muchas gracias por la atención a todos.